Norma Jean no supo que tenía una hermana hasta los 12 años. Su madre Gladys, de soltera Monroe, solo tenía 15 años cuando se casó con Jasper Newton Baker, de 24, con quien tuvo un hijo, Robert, en 1917 y una hija, Bernice, 2 años más tarde. Gladys era guapa, enamoradiza, temperamental y mentalmente inestable. Cada vez más, dejaba a sus hijos al cuidado de sus vecinos y se iba a bailar o a la playa con los amigos. Su marido, mientras tanto, trabajaba todo el día como vendedor. La pareja se peleaba constantemente y una vez estuvo a punto de provocar una tragedia. El pequeño Robert se cayó de un coche en marcha y se lesionó una pierna. Los padres estaban ocupados aclarando las relaciones, y no se dieron cuenta de cómo Robert abrió la puerta del coche. A consecuencia de este accidente, el niño cojeó el resto de su vida. John culpó de todo a Gladys, no cuidaba al niño. Los constantes desacuerdos y las violentas peleas llevaron a Gladys a solicitar el divorcio en 1921. Tras la separación, Jasper pudo demostrar el comportamiento inmoral de su esposa, se llevó a los niños y regresó a su pueblo natal, Flat Lake, Kentucky. Insistió en que Gladys tuviera el menor contacto posible con los niños, tal vez porque ya entonces sospechaba que la ex esposa no estaba del todo sana mentalmente. Visitó a los niños un año después, y los dejó al cuidado permanente de su padre sin remordimientos. En 1924, Gladys se casó con Martin Edward Mortensen, un empleado de origen noruego de la Southern California Gas Company. Incluso antes de quedarse embarazada de Norma Jean, ella y Mortensen se separaron solo 4 meses después de la boda. Gladys salía con muchos hombres en aquella época, y es difícil determinar cuál de ellos era el padre de Norma Jean. El padre probable de Norma Jean es Charles Stanley Gifford, que trabajaba en el estudio de cine con Gladys. Norma Jean nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles y fue la tercera hija de Gladys, de 24 años, que por entonces trabajaba como montadora en el estudio cinematográfico Orco Pictures. Un dato interesante es que al rellenar las etiquetas de la recién nacida, Gladys dijo que Norma Jean era su tercera hija, pero la única viva. Por lo tanto, durante muchos años la niña no sospechó que tenía una hermanastra. Sin embargo, no debía buscar parientes, su madre apenas llegaba a fin de mes, y cada vez con más frecuencia caía en instituciones psiquiátricas, por lo que Norma Jean pasó toda su infancia en familias de cuidadores y orfanatos. En 1933, hubo una desgracia, Robert Baker murió. De niño era inquieto y gamberrismo. Durante unas vacaciones decidió experimentar y poner un petardo en una botella de vidrio. A causa de la explosión perdió el ojo derecho. A los 15 años, Robert murió de insuficiencia renal en el contexto de una extensa infección. Un año después de la muerte de su hijo mayor, en enero de 1934, Gladys fue diagnosticada de esquizofrenia paranoide. Para entonces prácticamente había perdido el contacto con Norma Jean. Sin embargo, en 1938, Gladys decidió inesperadamente escribir una carta a su hija mayor, Bernice. Bernice ya había celebrado su 19º cumpleaños, había conseguido casarse y esperaba un hijo. Una tarde de invierno, pocos meses después de casarme, mi padre me llevó aparte cuando llegué a casa, recuerda Berenice. Me dijo, no sé si debo darte esto o no. Al principio pensé que nunca te lo enseñaría. Tu madrastra y yo lo discutimos y decidimos que, después de todo, esta carta te pertenece. El sobre que me entregó ya estaba abierto. Era una carta de Gladys en la que pedía disculpas a su hija, y confesaba que Berenice tenía una hermana de 12 años llamada Norma Jean. También escribía una dirección para ponerse en contacto con la hermana menor. Por último, añadía que ella misma estaba internada en un psiquiátrico, y rogaba a su hija que la sacara de allí. Berenice lloraba y no podía dormir. No sentía resentimiento, solo el deseo de volver a encontrar a su verdadera madre. Berenice respondió a su madre. Así comenzó su correspondencia. La niña guardaba cuidadosamente todas las cartas que recibía del hospital psiquiátrico, le eran muy queridas. Cuando ella y su marido se mudaron a un nuevo lugar de residencia, Berenice las metió cuidadosamente en cajas, y se las llevó a la nueva casa. A veces, los mensajes de Gladys tenían más de 10 páginas. Describía su calvario en el hospital e incluso elaboraba un plan detallado para salvarse, que incluía un llamamiento al Congreso. Gladys ya no esperaba respuestas de Berenice, sino que bombardeaba a su hija con más de sus locas ideas.
A pesar de todo, Berenice mantuvo una activa correspondencia con su madre, aún dándose cuenta de lo desesperado de la situación. Pronto decidió escribir a su hermanastra que no tenía ni idea de su existencia. Al escribir la carta, Berenice adjuntó una fotografía suya. Pronto recibió una respuesta detallada con letra redonda y una fotografía de Norma Jean, de 12 años. Las niñas encontraron rápidamente un lenguaje común y se cayeron bien. Cada una tenía la sensación de conocerse desde hacía mucho tiempo. A pesar de su larga correspondencia, las chicas no se atrevieron a encontrarse durante mucho tiempo. No solo las separaba la distancia, sino también el miedo. ¿Cómo iría el encuentro? ¿Serían capaces de reconocerse en persona? ¿Sentirían el mismo vínculo que se había formado entre ellas en su correspondencia? Pero el deseo de reencontrarse con un ser querido pudo más que sus temores. Ambas carecían del amor de una madre y se sentían abandonadas y no deseadas. En 1944, Norma Jean, de 18 años, decide ir a Detroit para reunirse con su hermana. Ya había empezado una carrera como modelo. Ella y su hermana acordaron encontrarse en la estación de tren. Cuando llegaron a la estación, Berenice estaba muy preocupada por si encontraría a su hermana entre la multitud. Sin embargo, la reconoció. Como Berenice recordaría más tarde, no podía dejar de verla, destacaba entre todos los pasajeros que bajaban del tren. Durante los primeros segundos, las niñas permanecieron inmóviles, sin decir palabra, y luego se echaron la una en brazos de la otra. Berenice llevó a su hermana pequeña a su casa, disculpándose de antemano por el hecho de que era bastante pequeña. No pasa nada, respondió Norma con una sonrisa. Estoy acostumbrada a los espacios pequeños. Incluso he dormido en un cajón. ¿En un cajón? Preguntó asombrada Berenice. Norma Jean explicó que cuando su madre volvió a casa después de otro curso de rehabilitación en el hospital, no había catre en la casa. Así que sacó un cajón del armario, metió en él una manta y acostó a su hija. En el momento de su primer encuentro, Berenice tenía 25 años, estaba casada con Paris Miracle y tenía una hija de 5 años, Mona Rae. Berenice se las arreglaba para trabajar como profesora, contable y diseñadora de vestuario. Norma Jean aconsejaba a su hermana a la hora de elegir el maquillaje y su vestido de novia se convirtió en el atuendo navideño de Berenice. Norma Jean, que quería mucho a los niños, estaba fascinada por su sobrina Mona, y la niña la quería de todo corazón. Su sobrina recordaba, solo tenía 5 años cuando nos conocimos. Recuerdo que olía de maravilla y me abrazaba todo el tiempo cuando veníamos a verla a la estación de Detroit. La niña le dijo a su tía, quiero ser tan guapa como tú. En respuesta, Norma le pintó las uñas de los pies con su esmalte rojo. Berenice y Norma hablaban mucho de su madre. La hermana mayor le preguntó a Norma Jean, ¿qué aspecto tiene ahora? ¿Sigue tan guapa como siempre? Sí. Sigue siendo muy guapa. Pero nunca sonríe. Fui con la tía Ana a verla a la clínica. Aunque ahora creo que desearía no haber ido. No la he visto desde que tenía 10 años. No volveré a ir. No se parece en nada a mi madre. Había tanto dolor y decepción en las palabras de Norma que Berenice no interrogó más a su hermana sobre aquel viaje. Después del primer encuentro, Norma Jean envió a su hermana una tarjeta. Querida Berenice, no puedo describir con palabras lo feliz que me hizo conocerte. Gracias por todo, me lo he pasado muy bien. Con amor, Norma Jean. Unos meses después de la llegada de su hermana, Berenice y su familia volvieron a mudarse, esta vez a Tennessee. Durante todo este tiempo, las hermanas mantuvieron el contacto por correspondencia. Norma estaba un poco disgustada porque su hermana seguía viviendo muy lejos de ella. Deseaba que fueran vecinas y se vieran más a menudo. Berenice vino a visitar a su hermana en 1946. Ese mismo año, Gladys fue dada de alta de un hospital psiquiátrico. Berenice cuidó de su madre y la ayudó a volver a llevar una vida normal. Norma Jean, de 20 años, que ya había comenzado su carrera como actriz, tomó clases de interpretación y adoptó el seudónimo de Marilyn Monroe. Por mucho que echara de menos a su madre, este hecho habla por sí solo. Monroe era el apellido de soltera de Gladys. Vino a ver a su madre. La niña decidió compartir con Gladys sus sueños de hacer carrera como actriz con la esperanza de que su madre la apoyara. Al ver a Norma hacer ejercicios de oratoria frente al espejo, su madre dijo enfadada, esto es ridículo. Pareces tonta. Deberías hacer algo útil. Si no tienes nada mejor que hacer,
puedes ir a ayudarme a hacer la colada, pero mamá, tengo que trabajar mi pronunciación, y tengo que lavar estas blusas sucias porque no tengo dinero para pagar a la tintorería. Se hizo el silencio. Berenice sintió que su madre estaba siendo injusta con su hermana pequeña y decidió intervenir. He dicho que me da igual lo que haga allí, le espetó su madre. A partir de ese momento, Norma Jean renunció a intentar acercarse a su madre, pero la visitaba con regularidad, cuidaba de ella y siempre pagaba su tratamiento médico. La hermana Monroe se consideraba una persona muy cercana. A pesar de la apretada agenda de trabajo de la actriz y del traslado de Bernice a Gainesville, Florida, las hermanas se visitaban de vez en cuando. Cuando no había oportunidad de verse, se escribían cartas. Las hermanas intercambiaban impresiones, compartían noticias y se felicitaban las fiestas. Se conserva una tarjeta que Berenice envió a Norma el día de su 33 cumpleaños, en 1959. Estaba decorada con imágenes de mariposas y firmada, con amor, de Berenice y Beris. En el sobre también se incluía una carta: querida Marilyn, me gustaría ir a visitarte este verano durante mis vacaciones. Por favor, llámame o escríbeme cuando estés en casa y a qué hora se te puede visitar. Dale recuerdos a Arthur. Con cariño, Bernice. Después de que Marilyn se sometiera a una operación de vesícula en 1961, Berenice voló inmediatamente a Nueva York. Dejó todo lo que estaba haciendo para estar con su hermana mientras se recuperaba. Las hermanas se apoyaron mutuamente en algunos de los momentos más difíciles de la vida, aunque se veían muy poco. Por desgracia, este encuentro entre las hermanas fue el último. Las hermanas mantuvieron su relación hasta la muerte de Monroe en 1962. Su última conversación telefónica tuvo lugar poco antes de la muerte de la actriz. Monroe se compró una casa nueva y se lo contó a su hermana, aconsejándole a la hora de elegir los accesorios para el salón. Bernice, según el testamento de Monroe, heredó $10,000, una cantidad nada despreciable para aquellos tiempos. Junto con Joe DiMaggio, Bernice eligió el vestido para el funeral de su hermana. Berenice fue coautora de un libro sobre su famosa hermana Mi hermana Marilyn, Las memorias de Marilyn Monroe, que se publicó el 1 de junio de 1994, día del cumpleaños de Marilyn. Estas memorias no fueron escritas para ganar fama, sino para honrar la memoria de su querida hermana. Bernice nunca intentó hacerse famosa por estar emparentada con Marilyn.